Continuando con los temas de inmunología respecto a los linfocitos B, ya vimos la maduración de ellos en la médula ósea. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando un linfocito de estos sale a la sangre periférica y a los tejidos linfoides a circular. Linfoides o no linfoides, con todo lo que ya dijimos, pues la presentación generalmente se da o en el vaso o en los ganglios linfáticos o en los tejidos linfoides asociados a mucosas, pero ya vimos que se puede dar hasta en las articulaciones. No existen los órganos terciarios. Entonces ahora vamos a grabar este tema: que pasa con un linfocito B2 o el inicio de su maduración, y después pasaremos a ver lo que hacen en los tejidos periféricos o de presentación antigénica. Entonces sabemos bien que los linfocitos B2, ya vimos que los B1 tienen esta misma IgM, pero esta IgM de superficie al rato va a ser pentamérica y no requerimos del permiso del linfocito T. En el caso del linfocito B2 sí requiere el permiso T cooperador o TH2, que le va a dar el permiso de ir más allá y cambiar este isotipo de IgM o cadenas mu a cadenas gamma o alfa, pues IgG o IgA principalmente, aunque vamos a ver que IgE también. También aquí, aparte de IgMs, va a haber IgDs, pero básicamente iniciamos con una IgM, que es lo mismo que BCR, receptor de células B. El BCR receptor es lo mismo que IgM de membrana. Y cuando decimos antígeno enlazado a la membrana, este morado, en realidad no es que el antígeno esté directo unido a la membrana, sino el puente es esta inmunoglobulina. Otra cosa importante: estas inmunoglobulinas, su unión a este antígeno es de baja afinidad. Por eso, otra parte importante es que este antígeno, vean que es el antígeno nativo, el antígeno completo, no un péptido. El chiste de todo esto que vamos a ver en este video es llevar estas proteínas y degradarlas a péptidos más pequeños que puedan entrar en la hendidura de la molécula presentadora de antígenos, o el MHC o el HLA, como le quieran llamar. Entonces, cuando decimos antígeno nativo, nos referimos a pedazos de proteínas que pueden ser toxinas, incluso virus completos o pedazos de bacterias, etcétera, ¿no? Un protozoario o un helminto pues sería millones de veces más grande que una molécula de inmunoglobulina. Así es que estos pedacitos morados, realmente, si hablamos de un helminto, pues derivan proteínas de la pared de ese helminto, que al rato me va a servir formar estos anticuerpos de alta afinidad, convertirlos en IgG para que estos vayan y se peguen a la pared del helminto, y de este lado llegue el eosinófilo y se pegue al receptor al FC de la inmunoglobulina y vomite o exocite sus enzimas con esa proteína catiónica mayor. Así es que no es que la inmunoglobulina capte el antígeno al protozoario completo, sería gigante, pero sí un pedazo de ellos es lo que llamamos antígeno nativo. Y aún así hay que hacer más pequeños estos péptidos, puesto que estos no caben en la molécula presentadora de péptidos o de antígenos, pues el famoso MHC. Ahora bien, entonces les repito que este es de baja afinidad, no se unen por completo y hay que hipermutar estas zonas. Si ven estas tres de colores, ya se imaginan, la cadena pesada tiene regiones V, D y J, por eso están tres colores, y entre cada división de color recuerden que ahí es donde actúa la TDT para aumentar más la variabilidad y cambiar esto en tres dimensiones a la hora de traducir la proteína y se adapte o no mejor a este antígeno. Por eso iniciamos con una de baja afinidad. Lo mismo para la cadena ligera, aquí no hay regiones D, entonces nada más tenemos V y J, aquí están en azul y en amarillo respectivamente, y esto también se va a hipermutar en el centro germinal, puesto que ya estamos hablando de los linfocitos B2. Ahora bien, ¿cuál es el chiste de captar en el ambiente pues a este antígeno? Recuerden que este antígeno nativo es el ambiente y este es a futuro el gen, puesto que esto es lo que yo voy a mutar. Recuerden que mi genética se modifica respecto al ambiente, y el ambiente en este caso está representado por el antígeno y el receptor es esta proteína. Ahora vamos a endocitar esta molécula con todo el antígeno completo para llevarlo a la parte interna y separar estas proteínas. Aquí vemos el BCR sin el antígeno, aquí captamos el antígeno, ahora lo internalizamos
Acuérdense que aquí hay decenas a cientos de inmunoglobulinas. Estamos representando una solo para ejemplificar mejor este esquema. Entonces, el BCR aquí no tiene el antígeno, aquí lo capta. Otra vez repito, el antígeno nativo, ya que de este lado puede embonar otra inmunoglobulina o de este lado otra muy diferente, y de este lado esta en este caso, ¿no? Y recuerden que esta es la superficie pH neutro, pero estas vesículas conforme van bajando o se van internalizando más, pues va bajando su pH, puesto que aquí se van a fusionar bombas de protones, pero sobre todo una vez que lleguemos a los endosomas. Aquí podemos ver ya una vesícula endocítica que se separó de acá y en otro color, puesto que empieza a bajar el pH para poder separar esto de manera interna. Entonces ahora la inmunoglobulina quedó suspendida y está en una vesícula endocítica que aquí la vemos partido a la mitad para ver mejor el esquema. Aquí nos vamos ahora a la vesícula endocítica, a un endosoma más profundo, que es el endosoma temprano, que vean, a diferencia de otros, tiene bombas de protones aquí representadas muy simple. Esta bomba de protones lo que hace es tomar los hidrógenos principalmente del citoplasma derivados de las moléculas de agua, meterlos y concentrarlos aquí para bajar más aún el pH y llegar a pHs muy ácidos, similar a los del estómago, ya que las enzimas lisosomales actúan a pH ácido. Y este es el chiste, por eso no nada más es fusionar el lisosoma con la vesícula endocítica. Ahora esta vesícula se va a fusionar. El endosoma es una estructura muy grande, más que estas vesículas, pero aquí lo representamos un poco no a escala. Y una vez que se fusionan, veamos lo que pasa. Ahora la inmunoglobulina va a quedar metido acá. Noten que siempre el antígeno va a estar hacia la luz de las vesículas, y este sigue siendo el antígeno completo, nativo aún. Pero este pH ácido, como seguimos en el endosoma temprano, a más acidez se va a ir modificando la estructura tridimensional sobre toda esta zona y se va a soltar esta proteína. Y vean, aquí endosoma temprano y endosoma tardío, ¿no? Donde el pH ya es muy bajo. Hay endosomas intermedios que nos lo estamos ahorrando para no ser complejo el esquema, y vemos como aquí sigue unido, pero una vez que baja más el pH, el antígeno nativo se es liberado, y ahora vamos a ver que a las enzimas lisosomales van a llegar aquí y a veces degradan tanto el BCR como el antígeno, y esto empieza a pasar desde el temprano, intermedio y tardío, pero hay ocasiones donde este receptor puede ser reciclado a la superficie nuevamente, que es lo que veremos en el siguiente esquema. Aquí ya vemos el endosoma tardío y vemos cómo se recupera este receptor y lo volvemos a llevar a la superficie. Es decir, vamos de aquí para acá, ahora no se vayan a confundir. Pero ahora lo interesante es ver qué pasa con el antígeno. Decíamos que aquí van a llegar los que llaman, más bien son vesículas recubiertas, pero que en los libros llaman lisosomas. Pero el verdadero lisosoma es una vez que se fusionan las vesículas con enzimas lisosomales y el pH ácido, y a todo ese organelo híbrido es al que verdaderamente llamamos lisosoma. Y en este pH ácido las enzimas lisosomales sí pueden actuar y degradar el antígeno, que ahora lo veremos. Entonces, este es el endosoma tardío, el pH muy bajo, y los que llaman lisosomas en la literatura, que no son más que vesículas que vienen del retículo endoplásmico rugoso, Golgi, son modificadas ahí, pero no actúan aquí en estos organelos llamados vesículas recubiertas, sino hasta que se fusionan con vesículas del endosoma, y a todo eso llamamos lisosoma. Y noten estas palabras, antígeno nativo, que ahora aquí todavía lo vemos completo, pero ya empieza a ser degradado, pues, o partido a segmentos más pequeños para que podamos, decíamos, si esto fuera una proteína de 200 aminoácidos, ahora el chiste es partirlo en múltiples pedacitos de 9 a 11 aminoácidos, lo ideal puede ser hasta 13, para que quepan en esa hendidura de la molécula presentadora de péptidos, ¿no? Mal llamada MHC o HLA. Entonces aquí vemos la degradación del antígeno por estas enzimas que se fusionaron, y
Ahora vamos a ver cómo estos pedacitos, estos péptidos son montados en estas moléculas. Aquí seguimos en esta vesícula que se estaban degradando, noten como antígeno nativo, ahora son múltiples fragmentos menores de 9 a 11 aminoácidos que se montan en esta hendidura, giro, arco, como le quieran decir, de la molécula de clase 2. ¿Y por qué una clase 2 y no 1? Por lo que la lógica ya dijimos, cuando yo monto péptidos en moléculas clase 2, lo que quiero es atraer al linfocito CD4, en el caso del macrófago para que se active ese macrófago, en el caso de los linfocitos B para que le den el permiso de madurar hacia una célula plasmática. Y en esta hendidura es donde se va a adaptar el correceptor CD4 una vez que esto salga a la superficie. Entonces, estos péptidos ahora aquí están montados en 9 a 11 aminoácidos en esta hendidura. Y esta vesícula hay que llevarla a la superficie nuevamente de la célula para exponerla. Y vemos como el MHC2 ahora se va a fusionar con esta membrana, esta vesícula, y el péptido va a quedar mirando nuevamente hacia la superficie. Y lo que quiero que notemos cómo iniciamos con un antígeno nativo y ahora tenemos un pequeño pedacito de ese antígeno nativo, ¿no? Y este es el chiste, puesto que de este lado de la superficie va a haber un linfocito T que a través de su TCR o receptores células T va a reconocer en su parte periférica a la molécula clase 2 y en su parte central al péptido derivado del antígeno original. Pero note algo, el linfocito de acá arriba es un T virgen también y es una célula madre y se va a dividir millones de veces para ir a buscar en un futuro a linfocitos que hayan presentado en esta molécula o incluso otras células. Después haremos esto más complejo, pero ahorita la idea central es esto, ¿no? Noten que iniciamos con un linfocito B2 virgen, que aquí ya no lo es, puesto que ya por primera vez se expuso en su antígeno, tanto que degradó en péptidos en varias de estas y de diferentes. Y por eso va a ser más fácil encontrar a un T entre millones. Y ese T sigue siendo virgen. Pero una vez que se estimule, se amplifica esa clona. Y ahora la respuesta va a venir de allá para acá. El inicio fue el B estimula al T en un principio. Este va a madurar en 7 días promedio y después va a buscar a linfocitos que tengan esta molécula y lo va a estimular a transformarse a célula plasmática y a cambiar ese isotipo a uno. Y es entonces cuando yo voy a tener ahora inmunoglobulinas de mayor afinidad a ese antígeno. Y finalmente, previo a terminar, este es el resumen, vamos de aquí hacia acá. Después lo analizan, nada más quiero que notemos que este antígeno era el original y terminamos con un péptido derivado del antígeno nativo. Pero tenemos que separar todas estas células ya que no hacen lo mismo como se dice en la inmunología tradicional, ¿no? Agarran al macrófago como la célula estrella y en realidad cada célula hace diferente, ¿no? Por ejemplo, la dendrítica ya vimos que se infecta a propósito con virus principalmente, aunque puede presentar bacterias intracitoplásmicas. El macrófago puede hacer las dos cosas, tanto esta vía parecida al linfocito, es decir, endosómica, pasando por algo parecido a esto, y citoplásmica y presentando en MHC tipo 1. Y vean por qué pueden cruzar también, porque cuando se lleva a cabo esto, a veces, aquí vamos a ver más detalles que para que lo que venga del citoplasma no se monte aquí, que a veces pasa una reacción cruzada, las péptidos que deben montarse en moléculas MHC tipo 1 a veces se montan en el MHC tipo 2 y eso es relativamente bueno para amplificar, pero a veces no me ayuda o el sistema inmune se puede llegar a engañar. Pero eso lo trataremos ya en patologías. Pero aquí me falta dibujar la cadena invariante, el HLA-DM, que es el que expulsa un clip que estaba tapando aquí, expulsando ese clip para que se monte este antígeno, ¿no? La cadena invariante de hecho hace todo esto y es lo que está tapando. Pero esa cadena invariante es degradada por estas enzimas también y permanece el clip aquí, pero una vez degradada la cadena invariante, el HLA-DM se acerca a este molécula clase 2 y expulsa el clip para que pueda ser montado aquí el péptido derivado del antígeno
nativo. Entonces este es paso 1. Aquí 200 aminoácidos, lo estoy inventando, aquí 9 o 10, 11 aminoácidos para que quepa en esta hendidura. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa de este lado para terminar. Entonces, de manera rápida, la internalización, las vesículas se fusionan con endosomas tempranos, intermedios y tardíos. En flechas blancas está el reciclaje y en flechas rosas lo que pasaría con el antígeno. Una vez que baja el pH, es degradado, se monta aquí y lo exponemos. Y ahora vamos a tener finalmente, esto lo veremos más a detalle en otros videos, pero con esto termino para quedarnos con esta idea, ¿no? Noten que aquí seguimos teniendo al linfocito B2, que era virgen, pero ya no lo es, puesto que ya captó y procesó por primera vez el antígeno, y ahora tenemos un pequeño fragmento que se va a exponer en la superficie de estas moléculas MHC clase 2. Decimos que tenemos aproximadamente, si un ser humano tiene varios genes, de miles va a tener por lo menos, va a llegar a formar 12 moléculas diferentes de clase 2, un solo ser humano, porque en las clases de inmunología tradicional siempre se enseña la presentación como si fuera una sola molécula de MHC2, ¿no? Tenemos por lo menos 12 de clase 2 y 6 de clase 1. Y eso es lo que explica por qué tenemos 3 veces más cantidad, o una tercera parte, perdón, 2/3 partes más de TH2 y una tercera parte de TH1, puesto que si tenemos solo 6, un máximo de 6 moléculas diferentes de clase 1 en un ser humano y un máximo de 12 moléculas de clase 2 en ese ser humano, pues tenemos el doble de posibilidad de tener más TH2 que TH1. Y no se vayan a confundir con estas letras, que después lo explicaremos. La molécula de clase 2 tiene un alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2, es un heterodímero, pues moléculas parecidas como hemos visto ya. Y el receptor de células T tiene también cadena alfa y beta, que si ven son equivalentes a la cadena pesada y ligera del anticuerpo. De ahí que de la beta tiene región variable de diversidad y de unión, es decir, V, D y J, por eso dice beta. Y aquí recuerden que no hay D y es V y J nada más. De la alfa, es decir, la alfa viene siendo equivalente a la cadena ligera del anticuerpo y la beta a la cadena pesada del anticuerpo. Pero son genes muy diferentes, pero que por analogía les decimos, los nombramos de la misma manera, pero hacen prácticamente algo similar a lo que hace la famosa TDT. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con estas palomitas y estas tachas? Que esto, cuando mi receptor de células T sí embona en la parte periférica con el MHC clase 2, pero no con el péptido derivado del antígeno, pues no va a haber respuesta de este T y no va a madurar. Y lo mismo, si de manera central reconoce al péptido derivado del antígeno, pero en la parte periférica no reconoce a la molécula de clase 2, tampoco va a haber activación. Es decir, lo ideal es que esta molécula de clase 2 presente el antígeno y que sea reconocido tanto en su parte central por el TSR como en su parte periférica que reconozca esta molécula. Y este es un seguro pues de vida para nosotros, además de los correceptores que explicaremos en otro video, para que nos tenemos que asegurar por lo menos con 3 o 4 respuestas positivas de que esto es verdaderamente un péptido extraño y no derivado, que en principio sí lo es, puesto que si no existiera esta estructura que ya se formó en el timo, esta es una primera prueba de que la existencia de este linfocito es que esto sí es extraño, pero esto es más complejo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Lo único que quiero que notemos es que este B, iniciamos con un B2 virgen, aquí ya es su primera vez, y ahora estimulamos a un T virgen, que cuando este madure, después va a regresar el influjo o el estímulo a este linfocito B para que siga su camino, y es lo que veremos después en la maduración ya en los tejidos
linfáticos cuando se forman los centros germinales. Gracias.